Hermanos, saber que Dios es inmutable, que es un Dios omnipotente, omnipresente, esto es significativo, sin dudas. Pero esos atributos realmente dicen poco de lo que Dios espera de nosotros y que también se relaciona con el carácter de Dios, con lo que Él es. Pregunto realmente, ¿hay algo más allá de su poder eterno? ¿Algo más allá de su conocimiento infinito? ¿Algo más allá de su presencia que nos mueve a adorarle? De todos los atributos de Dios, su santidad, mis queridos hermanos, es lo más que lo describe a Él. Y es la realidad o la razón suprema por la cual nosotros le adoramos. Es la suma de todos los atributos de Él. Y es el atributo con que Dios une los otros atributos. Si miramos en Apocalipsis 4, versículo 8, usted tiene la bondad, puede seguirme, dice la palabra de Dios: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando los ángeles exaltaron a Dios, ellos no dijeron: eterno, 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 sabio, sabio, sabio. Ni tampoco dijeron poderoso, 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 sino que dijeron santo, santo, santo. Su santidad es la corona de todo lo que Él es. ¿De qué serviría si fuera omnipotente, omnipresente, omnisciente y no fuera un Dios santo? Y con razón, Él la desea en nosotros, la exige, la pide, demanda que seamos un pueblo santo. ¿Es importante para usted la santidad? ¿Has pensado en eso? La base y modelo de la santidad es Dios mismo, en primer lugar. O sea, Dios no se conforma ni se somete a ninguna ley santa que exista en el cosmos. Él es la ley y Él es el modelo. Es decir, de Él nace la santidad, de Él surge. Y la santidad existe realmente porque Dios existe. No hay otra. Para estar en la presencia de Dios, mis queridos hermanos, hay que ser santo. ¿Lo sabía usted? Esto fue demostrado cuando los ángeles pecaron. Ustedes recordarán la historia, ¿no? Que los ángeles se rebelaron contra Dios. ¿Y qué sucedió? Dios inmediatamente arrojó del cielo a Satanás y con él los ángeles que pecaron. ¿Y por qué lo hizo? Y también preparó un lugar para ellos. ¿Por qué lo hizo? La respuesta es muy simple. No porque Él es poderoso, eterno, sino porque Él es un Dios santo. Cuando el hombre falla en venir a Dios, cuando el hombre rechaza, sea directamente o indirectamente, el evangelio, la verdad de Dios, cuando el hombre ignora las demandas de Dios, el llamado de Dios, mis queridos hermanos, su destino final es el mismo lugar preparado para el diablo y los ángeles caídos, es decir, el infierno. Y esa es la realidad y es la verdad bíblica. De una manera milagrosa, lo que hace la salvación, es decir, los que han sido regenerados, los que han sido salvos por el poder de la cruz, lo que hace es realmente que Dios imputa su propia santidad en el creyente. Ahora, esto no quiere decir que usted ya es totalmente y automáticamente santo. Hay un proceso, hay un crecimiento, lo cual lo mencionaremos después, pero el apóstol Pablo dijo, por ejemplo, en Primera de Pedro, si ustedes recuerdan, en Primera de Pedro, capítulo 1, él dijo, porque escrito está. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Cómo dice? Sed santo. ¿Por qué? Porque yo soy
santo. Es una exigencia y a la vez, ¿saben qué? No solamente una exigencia, es una evidencia. Es una exigencia de Dios, pero es una evidencia de Dios en el hombre. Aquellos que pueden tener la santidad de Dios y crecer en la santidad de Dios y ser fiel en ella son evidentemente gente transformada por ese Dios santo y poderoso. También podemos ver la santidad de Dios en su odio hacia el pecado. Si usted se pregunta por qué Dios odia tanto el pecado, por qué habla tanto acerca de él en la Biblia, por qué una iglesia debe también predicar acerca de la verdad en cuanto al pecado, es porque Dios es santo. Dios es santo. En Amós 5, capítulo 5, versículo 21 al 23, dice, la palabra de Dios presenta allí palabras bien duras. Posiblemente hayan pocos pasajes en la Biblia que tan directamente hablen de cómo Dios detesta, odia, rechaza con toda su fuerza lo que es el pecado. Ahora, el hombre por ahí no lo está viendo así. ¿Por qué? Porque él es pecador. Y él no ve su condición a menos que esté ante la santidad de Dios y pueda ver con la luz de la santidad de Dios sus propios pecados. Pero Dios, una de las cosas que Dios rechaza, y esto le viene muy bien a todos aquellos que son religiosos, Dios detesta, odia a aquellas personas que van a las iglesias, que adoran, que cantan, que oran y hacen todas estas cosas y sus vidas están llenas de pecados y no hay santidad en ellos. Miren cómo lo dice en Amós 5. Dice, aborrecí, abominé vuestras ceremonias, y si me ofreciereis vuestras ofrendas, no lo recibiré. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que a Él no le interesa que usted cante tantos himnos, vaya a la iglesia tantas veces, que usted dé tantas ofrendas y su corazón sigue sucio, en pecado, sin arrepentimiento. Por supuesto que no quiere decir que a Dios no le agrada que demos ofrendas, que no le agrada que cantemos. Esto todo es parte de lo que Dios estableció de un principio para que le adoremos. Venimos, nos congregamos en asamblea, cantamos, celebramos realmente la victoria de Cristo en la cruz, la resurrección, hablamos de sus palabras, cantamos y todas estas cosas son maravillosas, pero cuando no es manchada por el pecado. Dios detesta esto, Dios odia el pecado. Él no tienta a nadie, dice la palabra de Dios que Él no desea el pecado para nosotros, no tienta a nadie a pecar, según Santiago capítulo 1, pero su corazón odia el pecado. En el Salmo 11:7 Dios dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto, ¿qué hace el hombre recto? Mirará su rostro. Que aquellos que miran su rostro, que miran su santidad en el sentido de quererla, desearla, estos verdaderamente tienen relación con Dios, porque reflejan en ellos la santidad de Dios. Ahora, en segundo lugar, veamos algunas de estas pruebas de su santidad. Primero quiero que notemos que es visible la santidad de Dios, o sea, la vemos en la creación del hombre. Si usted analiza bien, Dios creó al hombre para reflejar, ¿qué cosa? Para reflejar su santidad. Incluso dice la palabra que lo creó a su imagen. ¿Y qué más? Y semejanza. Ahí está, perfecto, y reflejaba la santidad de Dios. Precisamente eso fue lo que se echó a perder. Se echó a perder la santidad del hombre, esa parte de la imagen de Dios. Y bueno, aún después de la caída podemos decir, o después del pecado podemos decir que hay algunos residuos o cenizas, y así podemos decir, de esa santidad, yo diría, en lo que queda de la conciencia del hombre, que Dios ha permitido que la tenga allí, que nos dice algo acerca del bien y del mal, aunque esa conciencia no solamente puede estar mal educada, sino que puede estar cauterizada por oír
y no responder a la palabra de Dios. Uno de los problemas que tenemos en la cristiandad de hoy es esto, que no entendemos cómo funciona la conciencia y hay muchos problemas con la conciencia de muchos creyentes. Y la razón es muy simple. Cuando usted coge una herida y la quema, ahí usted no sienten esos nervios. Eso es tener la conciencia cauterizada. Usted oye la palabra de Dios y usted no responde, y usted vuelve a oírla y no responde, y años tras años, domingo tras domingo, usted se está cauterizando la conciencia y no responderá bien a las cosas de Dios, a menos que se arrepienta y Dios le sane, porque ese es el proceso que Dios ha establecido. Miren, Romanos 7, versículo 12. Y esta es la segunda evidencia, porque vemos la santidad de Dios en la ley moral, ¿no? Es decir, Dios establece los 10 mandamientos, exige que obedezcamos los mandamientos, pero realmente es porque Él es santo. Los mandamientos reflejan la santidad misma de Dios. Cuando usted mira los 10 mandamientos, se da cuenta que Dios es santo. Si Dios es como esos mandamientos y eso sale del corazón de Dios, Dios es santo. Dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa. La ley de Dios es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Hay gente que ve los mandamientos de Dios como algo terrible. Ya eso dice mucho de la persona. Porque dice que es santo, es perfecto, es justo y es bueno. No es malo, es bueno. Lo que es malo es no estar según la ley de nuestro Creador, quien nos diseñó, quien nos hizo con propósito. En tercer lugar, la santidad de Dios la vemos en su juicio sobre el pecado, acerca del pecado. En 2 de Tesalonicenses 1, del 7 al 9, podemos leer lo siguiente. Y por cierto, según el juicio que hacen las iglesias acerca de este tema, según los cristianos, el juicio que tienen acerca de la santidad y del pecado, esto dice mucho. Dice la palabra, Jesucristo vendrá desde los cielos, ¿cómo dice? Dice como cordero. ¿Cómo dice? ¿No está acá en la pantalla? Dice, Jesucristo vendrá desde los cielos en llama de fuego. Ya no vendrá como el Cordero de Dios para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y para qué lo va a hacer? Dice, para dar castigo a los que no conocieron a Dios en forma personal. Y oigan esto, dice la palabra, y no obedecieron al Evangelio del Señor Jesucristo. Dios no va a tener misericordia con estas personas, tan sencillo como esto. La gente dirá, a mí no me importa, está bien, a Dios no le va a importar algún día. Créame, lo dice su palabra. Los cuales sufrirán, dice la palabra, pena de eterna perdición. Qué terrible. Un lugar de tormento eternamente en el que no podrán salir, solo porque rechazaron el Evangelio de salvación de Dios. ¿Y por qué pasa todo esto? ¿Por qué va a ser así? ¿Saben por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Y la cuarta demostración la vemos de su santidad la vemos en la obra de la cruz. En la obra de la cruz. Primero, Dios enseñó al pueblo de Israel acerca del sistema de sacrificio, de holocaustos, de animales donde se derramaba sangre, y esto eran las ofrendas ofrecidas a Dios. O sea, era un recordatorio de que el pecado traería la muerte y que hacía falta un sustituto. Y la obra de la cruz es la obra perfecta de Dios para limpiar al hombre del pecado. Ese es el sustituto perfecto y eterno. Así que en la cruz misma, con todo el amor que Dios le estaba mostrando al pecador, le estaba mostrando también su odio al pecado. Estaba allí destruyendo el pecado en la cruz del Calvario. De aquellos que vienen a Él en arrepentimiento, se humillan, reconocen su orgullo personal, su rebeldía, y vienen en arrepentimiento a Dios. ¿Por qué esto sucede? Porque Dios es santo. Y allí en la cruz se ve el amor al pecador y también se ve la misericordia de Dios hacia el hombre. Pero este fue el sacrificio
perfecto, porque Cristo era el perfecto o el segundo Adán, el perfecto hombre sin pecado, sin mancha. Así que esa obra, hermanos, esa obra poderosa de la cruz es la que hace posible que la predicación del Evangelio sea poderosa. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Hay un poder transformador y no podemos negar esta realidad. Lo que pasa es que hay mucha gente hoy en día convencidas y no convertidas. Hay mucha gente que son cristianos filosóficos, pero no cristianos cambiados, transformados por la obra de la cruz. Es maravillosa y es perfecta. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Fíjense, no solamente, bueno, para algunos será aburrido y para otros será algo de gente loca. Las cosas de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de la salvación. Pero a los que se salvan, a los que experimentan esta realidad en su propia vida, ¡wow! Es tremendo, esto es poder de Dios. Lo vivo, lo experimento, es algo único, porque es una relación con el Dios eterno, poderoso, nos sentimos confiados, tenemos una visión hacia la eternidad, sabemos por qué estamos y para qué estamos en este mundo. En tercer lugar, quiero darle un ejemplo de uno que vio la santidad de Dios. Me refiero a Isaías. Cuando vamos a Isaías capítulo 6, allí se describe cómo él tuvo esta experiencia con la santidad de Dios. Para que tengan una idea de lo que estaba pasando, ¿no? Usías había sido el rey de Judá por 52 años, hermanos. Y sin duda él hizo muchas cosas buenas. Él pudo organizar un poderoso ejército, pudo garantizarle al pueblo una seguridad en ese aspecto contra los enemigos. Además hubo también prosperidad económica. Qué bueno es vivir en una nación que tenga prosperidad económica, que todo el mundo pueda prosperar y todas estas cosas. Pero aquí está el problema y aquí viene el pero. Estaban moralmente corruptos, espiritualmente alejados de Dios. Y todo esto tiene su tiempo. O sea, se disfruta por años, pero el pecado al final alcanza a la nación, como ha alcanzado a los matrimonios, como ha alcanzado a los seres humanos en algún tiempo, les llega. Porque es así, el pecado es para muerte, para destrucción, es en contra de la voluntad de Dios y en contra de lo que es bueno para el hombre. Y así estaban. Ahora, esto no quiere decir que ellos habían dejado de ser religiosos. Aquí donde está el problema. Ellos continuaban siendo tan religiosos como siempre. Yendo a los templos, adorando a Dios, haciendo todas las cosas, los rituales como acostumbraban. Pero ¿saben qué? El corazón estaba lejos de Dios. ¿Y saben lo que me preocupa de esto? Que hayan cristianos así en las iglesias. Que vayan los domingos a las iglesias y no se den cuenta que hay grandes consecuencias, que es terrible ir a adorar a Dios y salir conforme entramos. Este es el problema. Lo que les pasó a ellos fue esto, que empezaron años tras años, día tras día, semanas tras semana, a ir a la adoración y a salir de allí sin ninguna transformación. Es decir, era una adoración superficial. Mi amigo que estás aquí, hermanos, yo te pregunto, ¿has venido a adorar verdaderamente a Dios? Al estar aquí en esta mañana, ¿estás mirando a Dios, a ese Dios santo, perfecto, a la obra que Él hizo en la cruz? ¿Te estás viendo pecador delante de Él, necesitado de ese Dios poderoso? Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. Para que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que la gente creía en aquellos días que todo estaba bien. La ilusión de ellos era que todo estaba bien. ¿Y por qué? Porque había prosperidad. Saben que este es uno de los problemas que a veces vemos. Cuando hay prosperidad económica ya creemos que está bien. Vemos que la gente se preocupan, por ejemplo, cuando quieren votar por un presidente. Lo que piensan es la economía. No estoy diciendo que no sea importante, ¿no? Sí, la economía es importante.
Pero ¿qué de la vida espiritual y moral de la nación? Y la economía no está tan buena como parece, para que lo sepan. El país tiene 18.5 trillones de deudas en déficit. Eso no puede ser bueno, eso es desvalorar el dólar, el valor del dinero. Por eso la vida está tan cara, porque se va desvalorando. Eso tendrá algún momento en que va a colapsar si seguimos de esa manera. Hay muchas cosas que están mal y quizás no las vemos así, pero aun cuando esté bien, aun cuando hay mucha prosperidad económica, aunque tengamos el ejército militar más poderoso, si el hombre se aleja de Dios, tendrá consecuencias de esto. Pensemos en esto, porque esto se aplica también a la vida personal. Bueno, hermanos, pienso que esta nación se está pareciendo a esa nación de aquellos días de Judá. En el año 740 antes de Cristo, Dios le mandó una mortal lepra a Usías por su orgullo y por su rebeldía. Cuando Usías muere, es aquí donde viene esto del pasaje de Isaías que yo quiero compartir con ustedes. Es cuando Isaías dice, la cosa no está bien. Yo necesito venir delante de la presencia de Dios. Yo necesito que Dios se revele. Y entonces vino Isaías a buscar a Dios y su presencia y vio la gloria de Dios y oyó a los ángeles decir, como dice Isaías 6:3, santo, santo, santo. Dios quiere santidad, mis queridos hermanos. Dios quiere santidad en su pueblo, en cada uno de nosotros. Estamos viendo a una generación cargada de tantas cosas mundanas, mis queridos hermanos, y la iglesia tiene que tener cuidado de no contaminarse. De no contaminarse, mis queridos hermanos, para que haya santidad. Los medios sociales se pueden usar para todo esto. Se puede usar para lo bueno, pero también para pecar contra Dios. Tengamos mucho cuidado con todo esto porque hay consecuencias. Uno de los serafines se acercó a él porque fíjense que, miren lo que él dijo. Vamos al pasaje, al versículo bíblico, en Isaías 6:5 dice, ¡ay de mí! Cuando él vio la santidad de Dios. ¡Ay de mí que soy muerto! Ojalá que todos los que vinieran a las iglesias a adorar a Dios se vieran así delante de Dios, vieran la santidad de Dios, porque la iglesia no es un club, la iglesia no es un teatro, la iglesia es un lugar para venir a adorar a Dios y vernos cómo estamos delante de Él y salir limpios y purificados de ahí. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, dice, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Bueno, fue cuando vino uno de los serafines, dice la historia, con un carbón encendido de Dios para purificarlo, de manera que no muriera. Ahora, fíjense que estoy seguro, hermanos, que Isaías era uno de los grandes hombres en comparación a los demás hombres de la tierra. Cualquiera lee esto y piensa, ay, qué pecador era Isaías. Él se vio pecador delante de Dios. Por eso escribió, por revelación de Dios, que aún nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Pero yo estoy seguro que era, en comparación a los demás hombres, un hombre intachable. En comparación a los demás, consagrado, era profeta. Pero la respuesta es muy simple. ¿Por qué él se vio así? Porque estaba mirando a un Dios santo. ¿Estás mirando en esta mañana a un Dios santo al punto que te ves pecador? Esa es la situación importante a considerar. Estamos mirando a Dios y su santidad al punto que nos vemos como Él nos ve en estos momentos. Bueno, esto estremeció al profeta tremendamente, hermanos. Y esta es la pregunta, ¿te pasa a ti esto cuando entras a la casa de Dios, ante la presencia de Dios? ¿Siente ese temor de no ofender a Dios? Miren, hoy día tenemos un problema serio, aún ante los creyentes y gentes de iglesia, porque parece que hay como una sombra
así por decir, sobre estos conceptos de la santidad de Dios. Parece que muchos creyentes están más preocupados por la alabanza hoy en día y por la parte emocional y el éxtasis emocional y el éxito en tantas cosas, y no están preocupados por la santidad de Dios. Es más, no relacionan la felicidad con la santidad de Dios. Y qué terrible es eso, que relacionemos la felicidad con otras cosas y no con la santidad de Dios. Un grave error. Hay mucha adoración, eso sí, mucha música por todos lados, y por cierto, no quiere decir que todo es bueno. Tristemente, muchas iglesias han abandonado los himnos y han metido músicas. No todas las músicas son para la iglesia, hermanos. No toda la música cristiana es para la adoración. No es para acercarnos a Dios. Miren, no hace mucho tuve que predicar en un funeral. Y antes de yo predicar, cantaron allí dos personas. La letra me pareció bien, pero era una música muy bonita, pero tipo romántica, qué sé yo. Miren, aquello desvaneció el corazón y lo emocional de toda aquella familia, por cristiana que eran, que aquello fue terrible, terrible. Yo decía, Señor, ayúdame ahora a fortalecerlos con la predicación. ¿No se dan cuenta que no todo tipo de música fortalece y bendice el alma en lo espiritual? Estamos tan preocupados por sentirnos tan bien emocionalmente que no estamos preocupados por el efecto que pueda tener en nuestra alma. Porque la música habla al alma. Cualquier tipo de música, sea buena o sea mala, tiene un efecto en el alma. Yo no sé si usted lo sabe o lo sabía, pero una vez se hizo un experimento con las músicas y las plantas. Y pusieron en diferentes cuartos las mismas plantas con música, por ejemplo, clásica, con música de rock. Y hermanos, el experimento probó que aquellas plantas que estaban en los cuartos con música rock murieron en cuestión de unos meses. Mientras que las que estaban en un lugar con música clásica estaban intactas. Y yo digo, si a las plantas le hace tanto efecto, ¿cómo será al corazón del hombre y no se da cuenta? Qué triste, ¿verdad? Qué triste esto. Y a veces no nos damos cuenta, estamos metiendo la música del mundo en la iglesia y la gente sale inconforme entra. Tenemos que pensar más en acercarnos a Dios, y por eso me gustan los himnos. No quiere decir que no me gusten los coros, pero tienen que ser hoy en día escogidos y cómo se tocan. Porque la gente viene a la iglesia con necesidad. Quieren limpiarse, purificarse. No estamos aquí para causar tentación y carnalidad a la gente. Bien, hermanos, bueno, podemos hablar de mucho más de este tema, pero el asunto es que cuando estamos ante la santidad de Dios, nos vemos necesitados de ese Dios y deseamos ser cambiados. Deseamos su santidad. En cuarto lugar, vamos a hablar sobre la respuesta a la santidad de Dios. Bueno, parece difícil para algunos cristianos quitarse esa idea de que Cristo solo es pasivo, es amigable y que lo que quiere es que la gente se sienta bien. Si usted no lo ha hecho, mira, hágalo, mejor que lo haga. Porque quiero que analices una cosa. La razón por qué tanta gente gritaron, crucifícale, crucifícale, era porque Cristo no era tan popular como algunos tratan de decir. Cristo comenzó a predicar la verdad, a dejar a un lado los milagros y todos esos prodigios, y la gente comenzaron a alejarse de él. Cuando hay grandes multitudes, esto no quiere decir que hay gran crecimiento espiritual, no necesariamente. Tengamos esto bien claro. La gente estaba detrás de Jesucristo por los milagros, por los panes, por los peces multiplicados y por los milagros que hacía. Y cuando comenzó a enfocarse en la predicación, en la verdad, empezaron a irse y se quedó una vez solo con los discípulos. Los miró y les dijo, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro, no,
Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Cuántos dirán así? Pero fíjate que siempre son los menos y los pocos. Y Cristo lo dijo. Muchos entrarán por el camino ancho, la puerta ancha. Pocos por ese camino estrecho, pero que lleva al sendero de la gloria de Dios. Espero que en esta mañana entienda esta verdad, que Dios te ayude a entenderla, mis queridos hermanos. Si Cristo hubiera tenido tanta gente de su parte, no lo hubieran crucificado, no lo hubieran querido condenar, ¿no? Así que, hermanos, más bien vemos que la gente le temían a él, le temían, por muchas razones. Es decir, o le huían por muchas razones, y entre ellas quiero compartir algunos pasajes bíblicos con ustedes. Por ejemplo, Cristo habló con autoridad, y la gente, a no todo el mundo le gustaba esto. Dice Mateo 7:28, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Sus palabras eran únicas. En Juan 7:46 dice que dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Sus palabras eran palabras directamente de Dios. Hay una historia bien bonita en la Biblia de un hombre que nació ciego y fue sanado por Jesús. Y la gente no podían entender esto porque decían, nunca hemos visto a alguien que haya nacido ciego y que haya sido así sanado. Y este hombre dijo en Juan 9:33, dice, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Su sabiduría era supernatural. Dice la palabra de Dios en una ocasión, en Mateo 22:46, dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Su pureza, su santidad era evidente. En una ocasión Cristo preguntó, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Su poder fue demostrado en muchas ocasiones. Cuando era niño, por ejemplo, de 12 años de edad, dejaba a los maestros, a los sabios, conmovidos por su sabiduría. En Juan 7:15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Los fariseos le temían y bueno, querían eliminarlo porque no soportaban lo que él era realmente, su santidad, su autoridad, su poder. Y aún los discípulos también, se atemorizaban cuando veían la realidad de que él era un Dios, era el Dios todopoderoso allí encarnado. ¿Recuerdan cuando Cristo calmó aquellos vientos y el mar? Los discípulos fueron regañados por Jesús para que tuvieran fe. Miren lo que pasó. En Marcos capítulo 4, versículo 37 al 41, dice, entonces temieron con gran temor. Y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. En Marcos 5, ahí está la historia de una mujer que estaba enferma por muchos años y quería tocar el manto de Jesús. La multitud apenas le dejaba, pero ella logró tocar el manto de Jesús y fue sanada. Y ella dijo en Marcos 5:33, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le confesó. Lo mismo hizo Pedro. ¿Recuerdan cuando Pedro estaba en aquella barca y se llenó la barca de peces solo porque obedeció el mandamiento del Señor? Pedro vino corriendo, dice que cayó de rodillas y se reconoció pecador delante del Señor Jesús. Hermanos, es maravilloso como la palabra del Señor nos enseña acerca de Jesucristo. Dice Romanos 2:4, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. ¿Saben que la razón por qué Dios no hace hoy en día lo que hizo con algunos en el pasado es por su benignidad, por su misericordia? Por ejemplo, yo pienso en Ananías y Zafira. ¿Cuántos recuerdan esa historia?
terrible, lo que le pasó a Ananías y Zafira, y cayeron muertos inmediatamente. ¿Cuántos recuerdan la historia de la mujer de Lot? Ahí mismo quedó hecha una estatua de sal por mirar atrás. Y yo pienso en esto y digo, la pregunta realmente no es por qué Dios le hizo eso a ellos y no le dio otras oportunidades. Esa no es la pregunta. La pregunta es por qué no lo hace con nosotros igualmente. Y cuando yo miro esto y me pregunto por qué, yo creo que Romanos 2:4 lo dice, la respuesta. Dice, o menospreciáis, por eso no debemos de menospreciar esto, las riquezas de su benignidad, de lo bueno que es Él, la paciencia y longanimidad con nosotros, que no nos destruye, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios quiere guiarnos al arrepentimiento y por eso espera y espera y espera. En la regeneración hemos sido lavados por la sangre de Cristo y hemos recibido, mis queridos hermanos, ese Espíritu Santo que es puesto en nosotros de Dios para que podamos tener santidad. De lo contrario, Dios no nos llamará a la santidad. En 1 de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Y qué hace posible esto? Ezequiel lo habla muy claramente en Ezequiel 36, donde dice que Él esparcirá sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta es la obra de santidad de Dios en nosotros, mis queridos hermanos. Ahora bien, yo quiero para terminar decirle a ustedes por qué muchos creyentes o iglesias tienen problemas con la santidad. ¿Por qué a menudo parece que se conforman más al mundo que a Dios? Primero, nuestro primer problema es porque nuestra actitud hacia el pecado tiende a ser más bien egocéntrica que cristocéntrica o dioscéntrica. Es decir, nos preocupa más a nosotros tener la victoria sobre el pecado que el hecho de que cuando pecamos ofendemos a Dios. ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando? Hay una gran diferencia. Somos una sociedad que tiene una orientación de éxito y a veces en las iglesias promueven tanto el éxito, la victoria. Y le preguntan a la gente, ¿cómo anda? Ando en victoria, ¿no? Y no hay un concepto claro de lo que es esto. Debemos estar más preocupados por no ofender a Dios y obedecer al Señor y agradarle a Él, que tener nosotros el éxito y la victoria sobre el pecado. Fíjense cómo es. Porque un asunto enfatiza en el yo y la otra se enfoca en el Cristo, en el Dios, quien obró por nosotros. Y hermanos, nuestra sociedad vive y mide todo, o sea, lo que es moral, lo que es justo según el fracaso, el éxito, etc. Es decir, que para relacionarnos bien con Dios en cuanto al pecado, nosotros tenemos que entender que el pecado ofende a Dios. No es un problema de que es malo porque creo que es malo, porque hace algo malo, produce algo malo, sino porque ofende a Dios. Todo pecado es contra Dios. Todo pecado es contra Dios, por supuesto. Sin duda alguna. Es decir, rompe la ley de Dios. Pero para que vean la diferencia, hermanos. En diferencia, Faraón y Balaam, como Saúl y Judas, cada uno de ellos dijeron que pecaron. He pecado. Pero, por ejemplo, el hijo pródigo dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Es muy diferente, mis queridos hermanos, reconocer que hemos pecado contra Dios.
tengamos cuidado, porque muy sutilmente se esconde allí debajo de esa raíz del egocentrismo el hecho de que yo quiero triunfar, yo quiero tener éxito, me interesa más esto que, Señor, yo no quiero ofenderte, yo quiero adorarte, yo quiero serte fiel, yo quiero obedecerte. Que nuestra mirada esté puesta en Él, no tanto en nosotros. Es decir, hay éxito, por supuesto, como consecuencia de obedecer al Señor. Que busquemos nosotros la obediencia al Señor. Seamos sumisos a su voluntad. El segundo problema que hay es que vemos que no entendemos bien a veces el significado de la fe. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces todo lo que tenemos que hacer es tener fe. Y mis queridos hermanos, tengamos cuidado, porque la santidad sin duda es una obra de fe, pero es la fe que obra. O sea, usted tiene que obrar en cuanto a la obediencia, responder, tomar responsabilidad para poder alcanzarla, si usted tiene a Cristo en su corazón, ¿no? Es decir, usted tiene que tener un compromiso y una responsabilidad con Dios. La gente hoy en día no quiere ser responsable, ¿no se han dado cuenta? Que hasta los psicólogos le dicen a la gente cuando los aconseja, la culpa era de tus padres, la culpa es del medio ambiente, la culpa es de lo que te pasó cuando eras niño. Y la culpa siempre es de otra cosa o de algo, ¿no? Hay que echarle la culpa a alguien. Bueno, eso lo practicó, los primeros que lo practicaron fue Adán y Eva, ¿no fue así? ¿Qué pasó? Yo no estoy tirando a las mujeres, no voy a decir, no, tanta culpa tiene la mujer con el hombre, pero Eva primeramente cuando se le preguntó dijo, ¿qué dijo? No, Adán, vamos a ir a Adán, fue Adán primero, ¿verdad? Pero fíjense cómo termina la cosa. Adán, ¿qué pasó? La mujer que tú me diste. Le echó la culpa a la mujer, aunque a Dios también, ¿no? Porque dijo, la mujer que tú me diste, tú me la diste. Pero cuando va a Eva, ¿qué pasó? La serpiente. Entonces hay que echarle la culpa a algo. No queremos ser responsables por lo que hacemos realmente. Tenemos esa clase de sociedad. Y mis queridos hermanos, si queremos tener verdaderamente éxito espiritualmente, tenemos que tomar responsabilidad espiritual delante de Dios. Dios exige santidad, Dios exige obediencia y el pueblo de Dios debe responder como tal. Como gente obediente, gente que ama, gente que desea la santidad de Dios. Y esto es lo que hace realmente la diferencia. Así que, hermanos, en tercer lugar, el otro problema que tenemos, fíjense cómo es esto, y con esto terminamos, es que no tomamos, el pecado no lo tomamos tan serio. No lo tomamos serio, piensen. ¿Cómo nuestra sociedad está viendo el pecado hoy en día? ¿Cómo lo define? ¿Cómo la gente lo define? ¿Saben lo que estamos viendo? Que la gente lo que han hecho es que han categorizado los pecados. Es decir, tienen una lista mental de aquellos pecados que son inaceptables o aquellos que más o menos deben tolerar o en algo se puede tolerar, ¿no? Algunos son grandes, algunos son pequeños, como por ejemplo hay mentiras negras, hay mentiritas blancas. Todas esas son categorías que el hombre ha establecido y ha creado. Lo que esto realmente significa, hermano, es que estamos acomodando la lista a nuestras propias concupiscencias, a nuestros propios pecados, y nos estamos convenciendo nosotros mismos, engañándonos nosotros mismos de qué es y qué no es, cuando ya Dios ha hablado en su palabra de lo que es pecado. Y para que sepan que son las pequeñas zorras las que arruinan toda la viña. Lo dice la palabra de Dios en Cantar, capítulo 2, versículo 15, dice, cazadnos las zorras. ¿Por qué habían que cazar las zorras? Dice, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne.
Así que, hermanos, no podemos decir este pecado es pequeño, esto no tiene mucha importancia. Ay, yo lo que tengo es un poco de ira, tengo soberbia. Es un poco de esto nada más. Bueno, unas cuantas veces en el año. Hermanos, el pecado es pecado. Y destruye y hace daño. Y es la razón por qué tantos matrimonios se han separado. Es porque hay tantos problemas en los hogares. Es la razón del problema de la humanidad, de los gobiernos, de los países. Incluso puede ser hasta de las iglesias también. Cuando entra el pecado y se le da lugar al diablo y a las cosas que no debemos darle lugar. Tenemos que ser santos. Ese es el tema. Dios es santo y llama a la santidad. Son esos pequeños compromisos. Es ese momento que miramos la pornografía en la internet. Es ese momento que nosotros hacemos lo que no debemos hacer. Por un momento pensamos que nada pasa. Las pequeñas zorras. ¿Podemos realmente decir que faltar solo un poco a la ley civil no es un pecado grave delante de Dios? Parece que sí decimos. No importa. El pueblo de Dios, si quiere ser bendecido por Dios, tenga en cuenta que tenemos que ser un pueblo obediente a las leyes y reconocer cuando no lo hacemos. Así que, hermanos, tomemos en serio a Dios. Verdaderamente tomemos en serio este asunto para que haya santidad y haya pureza. ¿Cuánto daño se han hecho? Se han hecho las iglesias porque el líder o algunas personas importantes en ella han pecado y han caído. Qué triste, qué terrible. Y igual en un matrimonio, igual en la familia, en los hijos, en la relación con ellos. Hermanos, el pecado es pecado. Vamos a llamarlo por su nombre. Por su nombre. No lo digamos así. Bueno, es una falta, es una falla, No, el pecado es pecado y Dios lo odia. Y por eso dio su vida en la cruz del Calvario para destruirlo. Porque dice la palabra que Él es santo, santo, santo. Y quiero terminar, porque yo no sé si todos saben esta realidad, pero cuán importante es para ti la santidad. ¿Sabías que nadie llegará a ver a Dios sin ella? Termino con Hebreos 12:14. Seguid la paz con todo, dice, y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Sin la santidad de Dios, que es la evidencia de Dios en la vida y en el corazón del hombre, nadie llegará a Dios. Por lo tanto, es importante la santidad. Mi querido amigo, mi querido hermano, seamos una iglesia limpia, pura, sin mancha, porque Cristo dio su vida por ella, para que así sea. Y porque Él es un Dios santo, Él nos llama a que seamos un pueblo santo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.